Y bueno, amigos, pues ya está con nosotros nuestro amigo Reinel. Muchísimas gracias por acompañarnos, Reinel. Vamos a darle la bienvenida. Qué gusto saludarte, Reinel. Gracias a ti. Muy buenos días, Laurita, a todo tu auditorio, al Padre Marco y a Jorge. Y gracias por esta oportunidad para seguirnos haciendo eco de esto que es SOS Cuba. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que siempre es difícil, ¿no?, para un cubano hablar de las situaciones que vive su país, debido a que cuentan aún con muchas de las personas cuentan aún con familia en el país, con amigos, y la circunstancia que se da a través del gobierno cubano. Y bueno, Reinel, cuéntanos tú, ¿en qué lugar de Cuba naces? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues yo soy de un municipio de la provincia de Camagüey, el municipio de Florida, que es, por así decirlo, creo que es el segundo municipio digamos, en importancia dentro de la provincia, porque el primero es el municipio cabecera. Es un municipio de aproximadamente 100,000 habitantes, bastante grande, que tiene costa, tiene playa y tiene muchos pueblos aledaños, aparte de la cabecera como tal, ¿no? Nací hace 40 años ahí y bueno, pues me sorprendió muchísimo este pequeño pueblo en estos momentos donde se tuvo que dar respuesta por parte de la población a esto que empezó como una pequeña chispa en un lugar por allá remoto de La Habana, San Antonio de los Baños, y se fue uniendo ciudades, se fueron uniendo pueblos, se fueron uniendo provincias, y dentro de ellos mi pueblo también, ¿no? Grande. Reinel, ¿hasta qué edad viviste en Cuba? Viví hasta los 21 años. Desde el año 2002 estoy aquí en México, radicando. Básicamente la mitad de tu vida estuviste en Cuba. ¿Cómo fue crecer en Cuba? Yo tengo una amiga que iba mucho de pequeña, su mamá está casada con un cubano, y dice que tuvo una infancia increíble, que tiene muy bonitos recuerdos como niña de la libertad de tirarse en el mar, de nadar libremente, de jugar con los niños cubanos. Pues tengo un bonito recuerdo de mi infancia. Todavía en mis tiempos de niño no había tanta necesidad, tanta escasez, ni represión, ni bueno, la violación a los derechos humanos y la falta de libertad, eso siempre existió, pero la represión como tal y la persecución por pensar diferente y todo no estaba tan agravada como en estos momentos, ¿no? Entonces tuve una vida normal como cualquier niño, jugábamos en la calle, aquí también sucedió eso, no había tanta tecnología como ahora, y entonces pues los juegos eran más en la calle, brincar, compartir con los amigos, irnos al río, irnos a la playa a nadar. Ha sido una vida prácticamente sin ninguna necesidad, porque en ese tiempo todavía estaba el campo socialista y bueno, pues nos llegaban muchos productos de la ex Unión Soviética, y no había esa necesidad hasta que se agravó el periodo especial en el año 91, por los 90, que fue cuando empezaron a escasearse las cosas y muchos servicios desaparecieron, se agravó la alimentación. Todo lo que yo acostumbraba a ver empezó a desaparecer y empezó la crisis como tal. Entonces, básicamente, ¿Rusia los proveía de todo o de dónde iba llegando? Sí, prácticamente mamábamos de la teta de Rusia, de ahí recibíamos todo, maquinarias, recibíamos la alimentación, ropa, y hasta todo lo que consumíamos en la televisión era ruso, ¿no? Ah, ¿en serio también? Sí, y además era la lengua que se enseñaba en las escuelas, el ruso. ¿Tú hablas ruso? No, para nada. Yo ya cuando empecé en la secundaria, que era donde se daba el inglés, donde se daba la lengua extranjera, ya era inglés. Los maestros de ruso tuvieron que, imagínate, si iban a estudiar hasta Rusia y todo, tuvieron que aprender entonces el inglés, y antes habían sido maestros de ruso y ahora eran maestros de inglés. ¡Wow! Impresionante. Entonces, realmente hasta los 90 fue que empiezan a sentir ustedes la crisis, la opresión. Y sí, para ti, pues estuviste allá durante tu adolescencia. Decidir estudiar, puedes tener la libertad de decidir qué querías estudiar, cómo ir a la escuela. Cuéntanos un poco más en esa etapa ya de adolescente, con este tipo de decisiones hacia el futuro.
Sí, mira, la educación allá es obligatoria. Como aquí, supuestamente en México, ¿no? Es obligatoria. Dentro de la Constitución es obligatoria, y los padres que no lleven a sus hijos a la escuela pues son procesados, ¿no? Porque es su deber enviarlos a la escuela, al menos hasta la preparatoria, que allá le decimos el pre. La educación que yo conocí era una educación buena, era una educación gratuita, era una educación enfocada en los valores humanos. Al menos la que yo conocí, señores, por si alguien me está viendo y diga, pues, ¿de qué está hablando? No, la que yo conocí era así, era una educación de calidad, era una educación enfocada a los valores humanos, al crecimiento personal, a tener conocimientos avanzados, se enfocaba mucho en las ciencias, una educación muy científica. De hecho, yo estudié en una de las escuelas que fundó el difunto Fidel Castro en cada provincia, que era de ahí salían los científicos, se llaman los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas, IPVC, y fundó uno en cada provincia para de ahí sacar los científicos del país, ¿no? Yo estudié en esa escuela, tuve la oportunidad de competir y obtener la beca para esa escuela. Se competía y por escalafón te otorgaban el pase a esa escuela. Pero si no, pues tenías la oportunidad de estudiar en otro tipo de pre que no era tan especializado. Entonces, sí, la educación que yo conocí en ese momento muy buena, y se le daba como una continuidad. Yo veo que aquí en México, por ejemplo, tú tienes que inscribirte y te asignan un colegio, pero luego cuando terminas la etapa de ese colegio recoges tu expediente o algo así y te inscribes en otro, pero allá tú no te preocupas de eso. El gobierno va haciendo todo esto, bueno, hacía todo esto, de que terminabas una etapa y ya sabías en qué otra escuela ya te tocaba, y ya él se encargaba de hacer el traslado de tus documentos. O sea que ya como que todo estaba muy organizado, ¿no? Y casi siempre era la escuela cercana a donde tú vivías, a no ser que tú pidieras algún cambio o algo así, ¿no? Tenías la oportunidad de elegir una buena carrera, competías por supuesto por escalafón, por conocimientos, pero estaba asegurado tu futuro. Estaba asegurado en aquel entonces que tú terminabas de estudiar y tenías un trabajo, una profesión. Excelente, y las cosas han cambiado. Básicamente, pues se cayó el sistema cuando la URSS no pudo seguir manteniendo Cuba. Sí, cuando empezó el periodo especial, muchos ingenieros tuvieron que trabajar en otro tipo de cosas. ¿Qué es el periodo especial, perdón, Reiner? El llamado periodo especial es cuando cae el campo socialista y empieza a escasear todo este comercio. Ya no teníamos quien nos proveyera de cosas, entonces pues los países también se fueron cerrando al comercio con Cuba por un embargo, un bloqueo que ha sido como el dragón que ha favorecido a la revolución cubana. Hablar siempre de que hay un bloqueo por parte de los Estados Unidos que empezó como hostigando el comercio con Cuba, de tal manera que si algún país comerciaba con Cuba ya no podía comerciar con ellos. Habían ciertas restricciones, incluso había multas a barcos que ingresaran con mercancía a Cuba, ya no podía entrar aguas de Estados Unidos, o si viajabas a Cuba tenías un castigo y no podías entrar a Estados Unidos en 1 año o 2 años, una cosa así, ¿no? Empezaron todas estas restricciones y Cuba se vio hostigada por parte de los Estados Unidos, al menos eso es lo que han proclamado siempre. Hay leyes que favorecen esta no ayuda hacia Cuba, este no comercio con Cuba. Sí. Y bueno, pues empezó a sentir presionada en cuanto a que empezaron a desaparecer piezas para automóviles y, por ejemplo, ya no había transporte público. Empezó a escasear las comidas que tú solías ver, una simple galleta, el aceite, si me explico, el pollo, cosas así que uno normalmente veía, pues eso desapareció completamente. Se le llamó periodo especial ese tiempo a partir de los 90, y bueno, yo lo recuerdo mucho porque aparte en esos años nació mi hermana, la menor, y todo el problema que vivimos en su crianza, escaseaba todo, no había de nada, la luz no se iba, venía de vez en cuando la luz, te la ponían un ratito y las mamás tenían que correr a planchar y hacer todo lo que podían porque se te iba, y otra vez apagón hasta el otro día, ¿no? Ahorita se está viviendo algo así y hasta peor.
dicen que, pues, que están allá, casi toda mi familia está allá, y amigos y todo, y dicen que lo que se está viendo ahorita está peor que en los momentos de periodo especial, donde escaseaba todo, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, y bueno, pues de ahí se han agarrado, ¿no? Esta famosa revolución de decir, no, pues es que es el bloqueo que pone Estados Unidos sobre Cuba. ¿Y qué tan real es esto? O sea, el seguirse amparando bajo un bloqueo. Ahorita precisamente sale una nota en que habla el presidente de los Estados Unidos, da información la Casa Blanca, y dicen que, pues, que el bloqueo no se va hasta que el gobierno cubano se siente de buena fe a negociar. Sí, mira, hay una historia de un rey que defendía su ciudad y era muy amado por su pueblo porque había un dragón, y entonces él decía que la culpa de todos los males del pueblo, de la monarca, de la comarca, era el dragón el culpable. Y entonces el rey se echaba triunfos y flores diciendo que él había liberado al pueblo del dragón que nunca nadie había visto, dragón que nunca más había atacado. Era una historia así antigua de que el dragón atacó al pueblo y él lo liberó. Entonces todo el pueblo creció, la mayoría de los jóvenes habían crecido con la idea de que ese dragón era muy malo y que el rey los había liberado de ese dragón. Entonces un día el pueblo se organizó y dijo, bueno, vamos a matar al dragón ya para que no tengamos esa sombra, ¿no? Y el rey dijo, no, el que lo toque lo mato. El que lo toque lo mato, porque el dragón era el pretexto para él seguir en el poder, ¿no? De la misma manera, Estados Unidos se ha visto siempre como un enemigo muy grande. El imperialismo yanqui, sí, los americanos, entonces yo me acuerdo que crecimos con esa idea desde niño de que eran nuestros enemigos, de que nos iban a invadir, de que teníamos que estar preparados, y ya desde niño nos sentíamos milicianos, ¿no? Nos educaban como soldados para acudir al llamado de la patria en el momento en que se precisara para defendernos de ese dragón, de ese imperialismo yanqui que tanto daño nos causó, porque recuerda, Laura, que antes de Fidel Castro pues fuimos neocolonia americana. Más bien, cuando terminamos con España en 1899, dejamos de ser república, más bien dejamos de ser colonia española y pasamos a ser neocolonia americana, hasta el año 1959, en que se expulsa a Batista y Fidel toma el gobierno de la isla, ¿no? Entonces, y en esa época las historias que te tocó escuchar, sí, obviamente no te tocó vivir, pero dicen que, pues, que Estados Unidos hacía lo que quería, ¿no? Que trataba a Cuba, lo tenían llenos de ganas. Hay de todo. Hay voces que me dicen que había mucha represión, que la policía maltrataba a la gente. Sí, es lo que normalmente enseña el gobierno, que los batistianos oprimían al pueblo, que había muchos muertos en las calles. No me tocó vivirlo. Sí he platicado con gente mayor y algo de eso sí hay un poco, pero también he escuchado otras voces que me dicen que Cuba era un esplendor, que se celebraba el Grand Prix ahí en Cuba, que en Cuba era como Las Vegas, que la gente podía ir y había mucha opulencia, Cuba era un país muy desarrollado, que incluso hasta el peso cubano llegó a estar por encima del dólar, que era un país de mucha prosperidad, ¿no? Entonces escucho dos voces, una que me dice, de repente encuentras esto, que en la sociedad capitalista de alguna manera se encuentra, pero también la otra parte, ¿no? De que había de todo, que las tiendas estaban bien surtidas, que no sé si me explico, o sea, es esa dicotomía que uno dice, bueno, ¿por qué yo elijo un sistema? ¿Por qué yo elijo ese sistema? ¿Por las cosas malas o por lo que me reportan? En Cuba se respetaban los derechos humanos, al menos las libertades. Tú podías viajar a donde tú quisieras. Cuando llega el comunismo, pues llega esta sobreprotección, ¿sí? Del dragón, del enemigo, y tanto así de que prácticamente el gobierno ya decidía por ti, ¿no? En muchos aspectos. Yo me acuerdo una de las entrevistas que le hicieron, no sé si fue Raúl Castro, uno de los políticos comunistas, que le preguntó, alguien se atrevió a decirle, bueno, ¿y por qué nosotros los cubanos no viajamos al extranjero? ¿Por qué no nos permiten con nuestro pasaporte, nuestro documento de identidad, tomar un avión y conocer otro país y vacacionar? Y si inteligentemente aquella persona dijo, y si yo quiero ir a la tumba del Che, de Ernesto Che Guevara, ver dónde está enterrado, más bien dónde cayó Ernesto Che Guevara, porque Ernesto Che Guevara está en Cuba, supuestamente.
si yo quisiera ir allí a Bolivia, y si yo quisiera ir a Argentina donde nació, y si yo quisiera conocer estos lugares patrióticos de los que ustedes me hablan, México donde inició todo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me dejan? Y la respuesta de aquel político fue: imagínate si todos los cubanos viajaran, la cantidad de aviones que habría en el cielo, la congestión de aviones que habría, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto el gobierno podía decidir o sigue decidiendo por ti, de que ideas como esta pues eran las justificaciones o siguen siendo las justificaciones para que no tengamos las libertades como la tienen cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, ¿no? Totalmente irracionales. Reinel, ahora en el presente cubano, ¿qué te cuenta la gente que tienes allá? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que a dónde los ha también básicamente empujado también esta situación del COVID? Mira, hay que partir porque Cuba hasta no hace mucho tuvo 2 monedas o 3, porque en Cuba se manejaba el peso cubano, el dólar y la moneda libremente convertible, que es un dólar hecho en Cuba. Eran 3 monedas, si eran 3 monedas hasta no hace mucho. Entonces al cubano de a pie le pagan en peso cubano. Hay algunos cubanos que recibían entonces un porcentaje en peso cubano convertible, más bien en dólar convertible, en la divisa convertible, que es la que imprime el gobierno cubano, porque trabaja en sector del turismo. Y entonces como que, no sé, hay que tenerlo contento, ¿no? Porque pues, está directamente con los extranjeros y bueno, pues ya sabemos un poco lo que hay detrás de todo, ¿no? Y luego el dólar. Tú llegabas a Cuba y habían tiendas de dólares, o el dólar tú llegabas y lo cambiaba por el dólar de allí. Todo un rollo, ¿eh? De veras que el que está afuera no puede entender bien esta situación. Tú llegabas a Cuba y podías llevar dólares, pero allí tenías que llegar y cambiarlo. O podías pagar con dólar o podías cambiarlo por el dólar de allí. Por ejemplo, yo llevo dólares y voy a comprar una botella de aceite en las tiendas de dólares, que no son las tiendas normales del pueblo, ¿no? Shopping le decía. Y voy y me compro mi botella de dólar y pago con un billete de a $10. El gobierno no me va a regresar dólares americanos, me va a regresar el dólar interno. Ok. De tal manera que yo estoy obligado a consumirme esos $9 restantes, esos $9 restantes, porque en el extranjero no me va a valer. Uh-huh. Entonces yo estoy a fuerza obligado a consumir esos $9 restantes dentro de Cuba antes de irme. Entonces es una manera de recoger el dólar, era una manera de recoger el dólar americano, sí, dejarlo ahí y hacer que el extranjero que fuera consumiera lo más posible, ¿no? Entonces imagínate un lugar donde se manejen 3 monedas, donde tenga uno que estar haciendo conversiones, donde te paguen 800 pesos cubanos y tú tengas que convertirlo, dividir esos 800 pesos entre 50 o entre 25, llegó a estar a 50 o a 100, y bueno, últimamente estaba a 25, dividirlo entre 25 para comprarte, por ejemplo, unos jeans que cuestan 30. No sé, era una situación bastante compleja y bueno, mucho más se agravó cuando se empezó a acabar las cosas, empezaron a acabar las cosas. Cuba tuvo ahorita que hacer una reformulación en lo que es la economía interna. Hubo una devaluación muy grande de la moneda del peso cubano, una inflación bastante exagerada, se le agregó prácticamente un 0 a todo. Entonces yo me acuerdo cuando mi familia empezó a decir, no, es que nos van a aumentar el sueldo, imagínate, de 800 ahora voy a ganar 8,000. Yo te digo, pero ganabas 800 y ahora ganas 8,000, pero lo que te costaba 100 ahora te va a costar 1,000. Y efectivamente eso fue lo que pasó. O sea, la inflación tan grande hizo que los precios se elevaran, y lo que te costaba 5 pesos ahora te cuesta 50. Entonces la gente muy contenta pensaba que le estaban subiendo el salario, y no, al contrario, solo se le puso una cifra detrás a todo, a tu salario y a los productos. Entonces empezó la crisis, empezó a desaparecer todo, quitaron la moneda libremente convertible, quitaron el dólar, y por supuesto pues empezó a escasear todo, y empezó la gente a darse cuenta de que
que no le habían en realidad aumentado el salario. Yo le decía a mi familia, a ver, para que entiendan, piensa, tú ganas 100 pesos y te vas a comprar tu despensa que te cuesta, por ejemplo, vamos a poner una botella de aceite te cuesta 50 pesos y ganas 100. ¿Cuántas botellas de aceite te puedes comprar? 2 botellas con tu salario, ¿verdad? Ahora, te aumentaron tu salario a 1000, pero también aumentaron la botella de aceite a 500. ¿Cuántas botellas te puedes comprar? Las mismas dos. O sea, no mejoraste. Al contrario, se devaluó tu moneda. Porque si antes tú podías comprar 2, ahora que te aumentaron el salario, sigues comprándote las mismas 2 botellas. Entonces no hubo un aumento como tal, al contrario, Cuba está ahogada hasta donde más se pueda, ¿no? La gente no ve la oportunidad de sacar cabeza. Además, la represión tan grande, si quieres abrir un negocio, si quieres vender, si quieres comerciar con otros hermanos ahí en la isla, enseguida te ahogan. Hay un catálogo de los trabajos permitidos dentro del cuentapropismo, que es estos negocios particulares que la gente puede hacer, y hay muchas cosas que están suprimidas. Si tú vas a hacer pan, por ejemplo, ¿de dónde vas a sacar la harina si no hay harina? En fin, el Estado cubano, más bien el pueblo cubano, está ahogado hasta donde ya no se puede. Lo que está haciendo la gente es consiguiendo un pasaje a países donde no les exigen visa, para comprar allí lo más que se pueda y llegar a Cuba y venderlo en el mercado negro, ¿no? Que si compran ropa, que si compran productos de belleza. Entonces se van, compran un pasaje, se van, se surten allá de este tipo de productos, llegan a Cuba y lo venden allí para sacar un poquito de cabeza, los llamados mulas, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces son gente que no tiene el dinero para viajar, pero son ciudadanos españoles, entonces pueden entrar a cualquier país. Tú que tienes el dinero, me invitas a mí, me llevas y yo soy la mula que te va a cargar la mercancía, ¿no? Y recibo un dinero por eso. O sea, es una situación bastante compleja que la verdad podemos hablar de ella horas y horas, pero si no estás allí no la vas a entender nunca. Claro, no, dificilísimo. Y ahora con lo del COVID, pues escuchamos que mucho de la economía de la isla pues se mantiene a través del turismo y tuvieron varado el turismo por bastante tiempo. Eso, fíjate que eso fue uno de los principales detonantes para que pasara lo que está pasando ahorita en Cuba. Con el COVID, pues mucha más represión, digamos que el ejército, la guardia se ubicaba fuera de los barrios, llamados barrios rojos, en foco rojo, porque hubo 1, 2, 3, 4 casos. Entonces a veces se ponían cercos y no podías salir de tu cuadra. La gente tiene que moverse para conseguir. En Cuba tú no puedes comprar la despensa de la quincena o del mes como hacemos en estos países. Allá tienes que comprarlo del diario. Tú sales en la mañana a ver qué encuentro, así dice la gente. Voy a ver qué encuentro y lo que encuentro es lo que como. Entonces tienes que a veces que zapatear muchísimo para poder encontrar arroz y encontrarlo a buen precio. Tienes que zapatear muchísimo para poder encontrar un plátano. Entonces imagínate si estás cercado, si estás en tu barrio encerrado y no sales, ¿cómo consigues el alimento del día? ¿De qué te vas a alimentar? Aparte de que no hay, ¿cómo consigues lo poco que hay, ¿no? Entonces la situación del COVID vino a agravar más toda esta marco que ya se encontraba, este cuadro que ya se encontraba de crisis y de escasez. Se empezaron a abarrotar también los hospitales. El presidente cubano, el que está al frente de Cuba, Díaz-Canel, él se llena la boca en decir que en Cuba se estiró lo más que se pudo este pico pandémico, que hemos sido un ejemplo en el mundo, etcétera. Ciertamente Cuba sonaba como que era un país que tenía bastante controlada la pandemia, pero ahorita ya llegaron a una situación en que se les salió de control y hay gente en los pasillos, enfermos, hay gente que se está muriendo en sus casas, hay gente que no se le está dando la atención porque no hay ambulancias, porque no hay medicamentos, porque no están la situación, no están las condiciones básicas en los hospitales para atender a un paciente. A veces el mismo hospital o los mismos médicos le piden a los pacientes que consigan los medicamentos porque no hay ni una aspirina, Laura. O sea, tú puedes llegar con un dolor que te está matando y te dicen, pues no tenemos medicamento, a ver cómo lo consigue, ¿no?
y entonces ni tan siquiera hay una vía para poderlos enviar desde acá. Entonces tiene que estar uno contactando por Facebook, por los medios que uno encuentra, a amigos allá en Cuba, a ver si tiene una aspirina, si tiene una Duralgina, si tiene un calmante para mi hermana, para mi primo, para mi tío, que está rabiando el dolor, ¿no? Cosas que aquí, si tú no lo tienes, sales corriendo. Todo el mundo tiene un botiquín en su casa, pero si tú no lo tienes, sales corriendo a la farmacia de la esquina y te lo compras bien barato, ¿no? Ya ni cómo. Ni cómo mandárselo, ni cómo encontrarlo en la isla, ¿no? Tremendo. Entonces todo eso hizo que el pueblo ya no aguantara más, ya no tenemos miedo, nos comimos el miedo y salieron para la calle, salieron sin miedo a decir hasta aquí, ya no más. Reinel, y ahora con estas manifestaciones que han tenido en Cuba, hemos visto las imágenes de la gente, pues algo histórico, o sea, hablan de que en 60 años no había pasado esto, ¿no? Que la gente, pues ya en su desesperación, saliera a pedir justicia. ¿Qué se necesita realmente para un cambio para Cuba? Pues mira, ya en estos momentos ya no hay diálogo. Sí, esa es la visión de la mayoría de los cubanos y la mía propia. Ya no hay diálogo. Se intentó durante mucho tiempo el diálogo. La iglesia también se esforzó en ello. Los papas que han visitado Cuba han intentado suavizar la situación y se ha logrado un poco, pero no, o sea, ya no se puede seguir aguantando, el pueblo ya no puede más, ve que sus hijos están creciendo sin oportunidades, muriéndose de hambre, de enfermedades, ya no se puede, viendo que el mundo sigue avanzando y Cuba sigue estancada, que se están cayendo los edificios, que se está acabando todo allá, o sea, ya no da ni gusto vivir allí porque no encuentras un lugar donde tú puedas pasear, divertirte, pasar tus vacaciones. La verdad, las oportunidades siempre son para los de afuera, pero para los de adentro no hay oportunidades. La solución para muchos jóvenes hoy en día es salirse de Cuba, irse para cualquier país, incluso africano, Haití, cualquier país está mejor que Cuba en estos momentos. Entonces, no puede ser que los hijos de una nación crezcan pensando en emigrar, ¿no? La solución tiene que venir de allí y la solución tiene que estar allí, pero ya no está en el diálogo. Yo no quiero decir ni quiero incitar a que se arme una guerra civil, a que se pelee hasta derramar la sangre. Yo no soy quien tampoco para decirlo o aconsejarlo, porque yo estoy fuera del país, ¿no? Yo me salí y me quedé acá. Pero yo apoyo completamente el sentir del pueblo y lo que está haciendo. Mi respeto, lo admiro muchísimo al pueblo cubano. La verdad, me siento muy orgulloso de mi pueblo y pues apoyarlo en lo más que podamos es lo que necesitamos, hacernos eco de esto que está pasando allá adentro, que se acabe ya la represión, que se acabe ya la falta de libertades y de oportunidades, que no se violen más los derechos en mi país y que el pueblo tenga la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, quién quiera que los gobierne, y que se respete la disidencia, que si alguien piensa diferente no se tenga por qué maltratar y golpear. La atrocidad, la barbaridad que cometió ese señor Díaz-Canel en la televisión cubana en vivo, llamando a la guerra civil, a la pelea entre cubanos, diciendo que por encima de su cadáver iban a dejar el poder y que pues salieran los revolucionarios a las calles, que era el momento de defender a la patria con la propia vida. Eso pues nunca lo vamos a olvidar, porque eso es lo que ha provocado precisamente que se esté masacrando al pueblo cubano, porque es una lucha muy desigual. El pueblo ha salido pacíficamente a defender sus derechos, el pueblo ha salido a exigir libertad a la calle y a decir con todo respeto y en todas las, digamos, en cualquier país del mundo se protege a los manifestantes, ¿no? El pueblo ha salido pacíficamente a decir: ya no te queremos más, Díaz-Canel, ya no queremos más comunismos, hasta aquí, ya no tenemos miedo, y sin un arma, porque el pueblo no está armado, el pueblo no tiene nada, no más que piedras y palos lo que encuentra en el camino, ¿no? Sin ningún arma, solo levantando sus brazos y su voz. Así es como ha salido el pueblo. Pero ¿qué ha pasado? Que con armas, que con macanas, que con todo el armamento que el gobierno tiene, pues se ha reprimido este pueblo.
ya hay muertos. Ayer al menos un muerto oficial reconocido por el gobierno, pero hay muchos más desaparecidos y muertos que el gobierno no ha reconocido, incluso un niño. Sí, ya hay muertos que pues se han tenido que enfrentar a esta población militarizada. Porque digo población militarizada porque muchos salen vestidos de civil, sí, haciéndose pasar como parte del pueblo los que están en contra, y en realidad son militares, son policías vestidos de civil que vienen con armas, sacan su arma, ¿no? La tienen ahí, están armados definitivamente. Cuba la misma noche en que empezó todo, el día 11, se militarizó, salieron a la calle todas las tropas especiales con sus carros, armados hasta los dientes y patrullando toda la zona. De la noche a la mañana Cuba se militarizó completamente y bueno, pues en una situación así, ¿qué haces, no? Sin embargo, el pueblo, aunque se aminoró un poco la presencia del pueblo en las calles, no se detuvo. Al otro día siguió marchando, al otro día también, y espero que hoy también. Ya estamos en el 4º día de manifestación, y nosotros desde acá, desde el extranjero, tanto en México como en España, como en Miami, como en Argentina, hemos visto el respaldo que ha tenido el pueblo cubano, este pueblo que se está manifestando en este momento, arriesgando su vida. Hemos visto el respaldo que han tenido con los cubanos que estamos afuera, manifestándonos frente a las embajadas, haciendo marchas o publicando, porque eso es lo más importante, compartiendo lo que está sucediendo en Cuba, porque lo primero que hizo el gobierno fue quitar la luz y el internet para que no se compartiera lo que está, porque imagínate, todo el mundo empezó a transmitir en vivo. Fue una chispita que nació en un pueblo, San Antonio de los Baños, empezó a transmitirse en vivo lo que estaba pasando, y cuando los demás pueblos, la gente de los demás lugares vieron lo que estaba pasando, se llenaron de valor y salieron, y en más de 25 ciudades hubo estas manifestaciones de miles de cubanos, cosa que, como bien dijiste, no se había visto en 60 años. Bueno, hubo algo por ahí en el Maleconazo en La Habana hace unos años, pero masivamente como lo hemos visto ahorita, ya no, y esto no puede tener marcha atrás. Ya no podemos regresar a nuestros hogares como si se hubiera acabado un carnaval, ¿no? Ciertamente yo no incito a la insurrección, a la violencia, no, pero tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, el mensaje de los señores obispos, que casi 2 días después fue que se manifestaron, y solo su mensaje lo que dice es: llamamos a la escucha mutua, a lograr acuerdos comunes. No, demasiado blandengue, muy flojo su mensaje, señores obispos, una disculpa, pero este no es momento ya de diálogo, este no es momento de acuerdos comunes. Esto es momento de defender los derechos que han sido masacrados y violentados por este gobierno, al que ha llamado públicamente, sí, a través de los medios oficiales. Ahí está la imagen donde él hizo este anuncio, sí, a matarse mutuamente entre cubanos. Él llamó a esta guerra civil, él llamó a esta violencia y a esta represión hacia el pueblo. Él dice que son grupúsculos, que son pequeños grupos, que son contrarrevolucionarios, pero es el pueblo, señores, es el pueblo que se está lanzando. Hemos visto en ciudades hasta la policía se está sumando en muchos lugares, en Camagüey, por ejemplo, la policía se está sumando a las marchas, porque muchos de ellos tienen madres, hijos que están pasando las mismas necesidades y no se aguantan ya esa situación, ¿no? Trabajan ahí porque es un trabajo también muy noble y muy respetable, pero no están en contra, no están a favor de la violencia y no quieren golpear a sus paisanos, ¿no? Entonces hemos sabido que el gobierno está obligando a muchos jóvenes, por ejemplo a los jóvenes del servicio militar, a salir con macanas, con palos a la calle a reprimir al pueblo, ¿no? Muchos de ellos se están negando a hacerlo, se están escapando, se están fugando de sus unidades militares porque no están de acuerdo con golpear a los que son sus tíos, sus primos, sus hermanos. ¿Me explico? O sea, la guerra entre cubanos no puede pasar, no podemos maltratarnos entre nosotros. Ese gobierno se tiene que ir, ya no hay diálogo, y por eso te digo, no estoy con los obispos en su mensaje, y he visto reacciones muy negativas hacia este mensaje de los obispos, que es muy frágil, muy débil para este momento. Los obispos tienen que salir a caminar con el pueblo, como lo han hecho muchos sacerdotes, muchas religiosas en Cuba, ¿sí? Hay un caso en Camagüey, el padre Castor Álvarez, que fue golpeado. Dice que él iba para su casa cuando estaba pasando todo y dice que se puso a hacer oración. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Castor es un hombre santo, un hombre cercano al pueblo, y dijo que
la moción que le dio, el deseo que le dio fue: tengo que estar al lado de mi pueblo. Y se fue a apoyarlos, a caminar con ellos, sin tomar ninguna postura violenta, porque en definitiva el pueblo no ha tenido ninguna reacción violenta. El pueblo solo ha respondido a las agresiones. Y empezó a caminar con ellos, y bueno, ahí vemos, hay videos que yo he compartido, se siguen compartiendo. Ahí está, el padre Castor fue apresado, lo golpearon con un bat, casi lo matan, se lo llevaron preso y estuvo más de 24 horas encarcelado. El obispo tuvo que intervenir para ver si lo sacaban. Bueno, en fin, hay sacerdotes, hay religiosas que están dando respuesta, que están caminando con el pueblo, como el padre Castor y otros tantos, pero la iglesia tiene que responder más. La iglesia tiene que salir en este momento llamados a estar con el pueblo, como lo hizo Monseñor Romero en su tiempo. Sí, como lo hizo Monseñor Romero, caminar con el pueblo, hablar por el pueblo, ser la voz del pueblo. Ya no sacar documentos así como el que hicieron, ya no es el momento de papelitos, de comunicados débiles. Hay que salir a caminar y arriesgarse, hay que arriesgar el pellejo. Y es muy fácil, la gente va a decir, es muy fácil que tú estés hablando si tú estás allá tranquilito. Bueno, pues es la situación en la que estoy viviendo, señores. Si yo estuviera en Cuba, yo le pediría, como al padre Castor, a Dios que me ilumine para saber qué hacer. Pero ahorita mi deber es denunciar y compartir estas imágenes. La comparto en mi muro, la trato de difundir por las redes sociales, porque el pueblo está reprimido hasta en eso, no puede expresarse. Sabemos que Estados Unidos ha tratado de apoyar. El senador Marco Rubio de la Florida está insistiendo muchísimo al gobierno del señor Biden para que se provea de una señal satelital de internet en Cuba. Sabemos que eso es muy fácil, que los Estados Unidos apoyen a Cuba con eso, al menos durante este momento de conflicto, para que el mundo sepa lo que está pasando, que el cubano pueda seguir comunicándose con el exterior, pueda seguir mandando sus videos, se pueda seguir animando a ver que cubanos de otros lugares están apoyando, los que no están solos. Entonces se necesita mucho este internet. Hay una aplicación con la que los cubanos ahorita se están comunicando, que burla todas estas restricciones del gobierno, que es el VPN. Son las aplicaciones de VPN que así se han podido comunicar un poco. También hay un llamado a que acudan a las embajadas de los demás países con su celular, con su memoria, para que esos videos los puedan compartir y el mundo entero se siga enterando de lo que está sucediendo allí, porque es muy importante el apoyo extranjero, el apoyo de las organizaciones. Y por supuesto hay un llamado a hacer un corredor humanitario, a incluso una intervención militar de parte de muchos cubanos, tanto dentro de la isla como de fuera, que quieren que los Estados Unidos tomen carta en el asunto. Hay un artículo por ahí en la Constitución que favorece la intervención norteamericana para estos casos. Pero bueno, no se sabe en realidad qué va a pasar. Estamos muy a la expectativa. Hay cubanos que se han lanzado en pequeñas embarcaciones para llevar despensas, para lanzar señales de aviso de que están allí cerca, como fuegos artificiales. En fin, hay muchas iniciativas, mucha gente acalorada, mucha gente que desea hacer algo por el pueblo, pero lo que sí estamos seguros es que no podemos dar marcha atrás. Eso ya es irreversible. Tenemos que seguir luchando y que tengamos mucho coraje, mucho valor, y que sepan que no están solos mis paisanos. Así es, gracias Reinel, gracias por compartirnos esto. Tú, dentro de tu esperanza, ¿qué solución ves? ¿Que el gobierno se retire? ¿Que llegue? Dices que ya no se puede dialogar, pero entonces ¿cómo se derrocaría este gobierno comunista que han tenido por este largo tiempo? Mira, yo soy de visión muy corta en cuanto a la política. Yo soy de visión muy corta. Lo que yo pueda decir a lo mejor es algo muy, muy errado. Pero definitivamente ese gobierno ya no debe seguir. El comunismo ya no lo queremos. El comunismo está haciendo mucho daño. Ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño en el mundo entero. Ya no lo queremos. No lo quiere el pueblo y por eso ha salido a las calles a gritar. Ya no lo queremos. Entonces la solución es que en Cuba hayan elecciones libres, que el pueblo pueda decidir por sí solo. Yo no sé en situaciones como esta, nunca me ha tocado vivir algo así. Yo no sé en situaciones como esta qué es lo que procede. Si hay alguna intervención extranjera que nos ayude de alguna manera a controlar temporalmente la situación interna, porque acuérdate, Laura, que a esto le sigue un proceso de, ¿cómo decir?, de conversión interna. Claro. ¿Sí? Muchos que eran comunistas
tendrán que empezar a decir, nos equivocamos, hay una nueva opción, no sé, hay como un proceso de conversión. Habrá cubanos que digan, este era comunista, este era uno de los chivatones, este era uno de los opresores. Entonces va a empezar también esta división interna, que si no hay una fuerza política interna o una fuerza militar que ayude de alguna manera a controlar esto, pues la guerra civil, la guerra entre cubanos se puede hacer mayor, ¿no? Entonces sí, necesitamos una ayuda externa para hacer esta transición. A lo mejor el que me ve, que sepa mucho de política, o incluso los mismos comunistas digan, este está hablando pura babosada, ¿no? Yo lo que sí sé es que no quiero ya eso como no lo quiere mi pueblo. No lo quiero, y que necesitamos ayuda para caminar hacia la libertad. Eso sí es lo que sé que queremos. Libertad de expresión, libertad de oportunidades, libertad en todo, y que no se violen nuestros derechos. Muchísimas gracias, Raynel. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy, por darnos una perspectiva tan amplia de qué es lo que está sucediendo en Cuba, de cómo te tocó a ti vivirlo, ¿no? De forma personal. Creo que nos abre mucho el panorama, y pues estamos al tanto, y dinos en qué podemos colaborar, y ahí estaremos, ¿no? Tanto nosotros como la comunidad que nos escucha. Muchas gracias. Y podemos agregar el hashtag SOS Cuba, que compartamos todo lo que veamos, señores, no tengamos miedo, el pueblo nos necesita en este momento. Hoy es Cuba, mañana podría ser cualquier otro país. Claro. Entonces, que nos apoyemos, que difundamos todo lo que encontremos, que no sea fake news, porque también se han aprovechado muchos para difundir cosas que no son correctas, y eso confunde al pueblo, ¿no? Entonces, que difundamos lo que sepamos que es verídico, de fuentes fidedignas, y que compartamos, que no tengamos miedo de compartir, que apoyemos, y que le digamos al pueblo de Cuba desde aquí que estamos con ellos, Muchas gracias, Raynel. Una pregunta nos escribe aquí Olga Rojo, y nos pregunta que cómo ves la situación en el México actual, ¿no? Tú, desde la perspectiva de todo lo que te ha tocado vivir, mucho se ha hablado del presidente, de la cuarta transformación, ¿no? Y algunos paralelos con la situación en Cuba. Bueno, yo como muchos mexicanos que estamos a la expectativa, creo que el gobierno actual podría tomar caminos insospechados. Soy muy temeroso al respecto. Yo solo le pido a los mexicanos que sigan defendiendo sus libertades, que sigan defendiendo la democracia que han construido, que es hermosa. Yo estoy gozando de lo que ellos han construido. Gracias a Dios estoy gozando de esta maravilla de país que tienen. No puedo decir mucho porque no soy naturalizado, entonces no me debo meter mucho en política interna, ¿no? Solo decirles que defiendan sus derechos, defiendan y cuiden su democracia, que no permitan que el pueblo se ponga en función de un gobernante, sino el gobernante es el que debe estar en función de un pueblo, ¿no? Que no se pierdan las vidas de un pueblo por una persona, sino la vida de una persona por su pueblo. Eso es lo que debería ser lo normal, lo lógico. Entonces, cuando algo se sale de ese parámetro, vamos mal encaminados, o quién sabe hacia dónde vamos. Sabemos un poco la tendencia del presidente. Sabemos que México también es un país que desde siempre ha apoyado a las naciones en conflicto. Históricamente, Laurita, ¿no? Ahorita que estuvo Evo Morales refugiado aquí, ¿no? Aquí estuvo José Martí, que fue un gran prócer de la independencia cubana, estuvo Antonio Maceo, estuvieron muchos próceres cubanos refugiados aquí, como también lo estuvo Fidel Castro en su momento, ¿sí? Entonces México siempre ha abierto las puertas a las naciones para ayudarles en sus conflictos internos sin tener injerencia. Pero ojo, sí, cuiden mucho sus libertades, todo lo que han construido con sangre y sudor. La situación del país por ahora no pinta nada mal, pero ojo, no nos durmamos y sigamos defendiendo nuestros derechos. Así es. Muchísimas gracias, Raynel. Muchas gracias por venir a hablar con nosotros, por darte la oportunidad de apoyar a tus conciudadanos cubanos, y nosotros vamos a estar al tanto de todo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Solo decir que va a haber una marcha aquí en México este sábado que va a salir de... a ver si mi madre se acerca y me dice, porque es la que tiene el dato más preciso. Mami.
La marcha es hacia la embajada cubana en México, que está en Presidente Mazarik, con una escala en la embajada de Estados Unidos. Se convoca a todos los cubanos. ¿Desde dónde sale la marcha? Desde el Monumento a la Revolución. Desde ahí, ¿a qué hora? A mediodía, a las 12 del día va a salir esta marcha del Monumento a la Revolución. Convocamos a todos los cubanos o simpatizantes de cubanos, esposas, amigos, familiares, gente que aquí en México se encuentra, simpatizante del pueblo cubano, que quiera apoyarnos con banderas de México y de Cuba. Vamos a hacer esta marcha desde el Monumento a la Revolución hasta la Embajada de Cuba para seguir apoyando al pueblo cubano que sigue manifestándose. A las 12 del día comenzará esta marcha. Felicidades también al representante de los derechos humanos en México, que ayer incluso casi fue agredido y golpeado en la Embajada cubana porque hicieron una conferencia, les pusieron música a todo volumen para que no se escuchara. Este hombre es mexicano, sin embargo estuvo a favor del pueblo cubano que está siendo oprimido en este momento, y bueno, él manifestó su solidaridad con el pueblo cubano aún en suelo mexicano y siendo mexicano, y estoy muy agradecido con el pueblo mexicano, especialmente con el representante de los derechos humanos aquí en México, por este apoyo que hemos recibido por parte de él. Excelente, y yo voy a investigar si va a haber marchas aquí en Estados Unidos, para la gente que nos escucha desde Estados Unidos también. Sí, están habiendo marchas en Miami, hay una marcha programada para el 26, una marcha monumental en la que se va a viajar hasta la Casa Blanca, Washington, y ahí van a permanecer todo un día, van a acampar, incluso van a hacer su plantón ahí, y van a tener algunos cubanos entrevistas, creo, con los representantes del gobierno. Pero hay marchas espontáneas que se están sucediendo a lo largo del país, en Miami sobre todo, pero bueno, de otros lugares ahí tú nos informarás. Excelente, pues ahí estamos al tanto. Reynel, muchas gracias, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Gracias a ustedes, gracias Laurita, a tu auditorio, y por favor, SOS Cuba, apoyemos a Cuba en lo que se pueda. Así es, así estaremos muy al pendiente. Hasta luego, Reynel. Hasta luego, gracias.